Hola, buenos días hermanos de Capilla Fidelidad, mi nombre es Martín Rodríguez. Seguimos en nuestros devocionales por audio. Recordar que la palabra, aparte de leerla y escucharla, debemos ponerla en práctica, mis hermanos. Debemos compartirla, como lo hacía este Pablo que vamos a ver hoy, que no le importaba nada de lo que pudiera pasarle. Hermanos, estamos en la segunda epístola a los Corintios. Hoy me corresponde el capítulo 4. Vamos a orar y empezamos. Bueno, amado Rey, gracias, Señor, te damos por este tiempo tan especial, Señor, tan hermoso, Señor, que nos das a cada uno de nosotros. Ayúdanos a que verdaderamente podamos aprovechar, Señor, estos tiempos, Señor, que podamos meditar tu palabra, Señor, que podamos crecer en ella, que podamos compartirla, Señor. Estamos viviendo tiempos muy duros, tiempos difíciles, Señor, donde cada día que vemos, Señor, lo que está sucediendo en el mundo, nos estremecemos, Señor. Ayúdanos a darnos fuerza, Señor, mutuamente, para que podamos resistir, Señor, toda esta clase de situaciones que están viviendo. Todo esto te lo pedimos, Señor. En nombre de tu Hijo amado, amén y amén. Título. He colocado como título Nuestra leve aflicción. Y el bosquejo es el siguiente. De los versículos 1 al 3, el ministerio es sincero, no engañoso. De los versículos 4 al 6, porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo. Versículo 7, porque el poder es solo de Dios. Versículos 8 al 18, sufrimientos temporales. Introducción, pequeña introducción. Vimos que el capítulo 3 termina con un Pablo invitando a cada creyente a tener una intimidad con el Señor, una relación con poder transformador, una relación que puede pertenecer a todo aquel que tenga una cara descubierta, una cara sin velos, sin cegueras. Así seremos transformados de gloria en gloria. En este capítulo 4, el apóstol Pablo enseña que el verdadero discípulo no desmaya, el verdadero discípulo no engaña, no se da por vencido. Que debemos alejarnos de acciones vergonzosas, de métodos turbios, que debemos andar con la verdad. Que las pruebas y aflicciones de esta vida son temporales y pequeñas, comparadas con las bendiciones de la eternidad. Que al predicar el enfoque debe ser Cristo Jesús y no el hombre. Que la incredulidad nos hace incapaces de ver la luz del Señor. Que somos frágiles como vasijas de barro, pero tenemos un gran tesoro, que es la grandeza del Evangelio. Versículos 1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Teniendo nosotros este ministerio, no desmayamos. Vemos que Pablo predica su evangelio con franqueza. Cuando Pablo consideraba la grandeza de su llamado, esto era lo que le daba el ánimo, la fortaleza, el talante, la seguridad para enfrentar las dificultades. Tenemos que tener en cuenta algo, hermanos, es que muy a menudo desmayamos. ¿Por qué? Porque no consideramos lo grande, lo especial, lo importante que es el llamado que Dios nos da. La idea detrás de la palabra usada para desmayamos es la de cobarde, pusilánime. Ese pusilánime es falta de valor. Y la falta de valor es un mal comportamiento o una conducta malvada. Versículo 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hermanos, muchos predicadores fracasan en este punto. Tienen el verdadero evangelio, pero le añaden, le anexan
elementos propios, o sea, sabiduría humana. Frecuentemente añaden estas cosas corrompidas o diluidas al Evangelio, porque piensan que al añadirlas hará que el Evangelio sea más efectivo, más atractivo, o que le dará una mayor audiencia. A esto fue lo que Pablo apuntaba, a esto era lo que Pablo insistía que no hicieran, no adulterar la palabra de Dios. Dice, recomendándonos a toda conciencia humana. Pablo predicó un evangelio de integridad, verdadero, transparente, honesto, firme. Todos podían ver el evangelio y ministerio de Pablo y luego juzgarlo por su propia conciencia y ver que estaba lleno de integridad. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Si las personas no responden a este glorioso evangelio, no es culpa de Pablo, ni es culpa del evangelio. Solamente aquellos que están pereciendo pierden el mensaje. La ceguera de los incrédulos de ninguna manera detracta la claridad del evangelio. Versículo 4. El Dios de este siglo. Este título no es utilizado para Satanás en ningún otro lugar de la Escritura, pero la idea es expresada en pasajes como Juan 12:31, Juan 14:30, Efesios 2:2, Efesios 6:12, Primera de Juan 5:19, donde se le llama príncipe de este mundo, príncipe de la potestad del aire, gobernador de las tinieblas, el maligno. Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. Hermanos, Satanás solamente puede cegar a aquellos que son incrédulos. O sea que si estamos cansados de tener el entendimiento cegado por el Dios de este siglo, entonces pongamos nuestra confianza en Cristo Jesús y en lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y efectivamente, Satanás ya no podrá cegarnos más. El Dios de este mundo es capaz solamente de cegar el entendimiento de los incrédulos. Incrédulos viene del griego apistía, apistos, falta de fe, duda, no creer. El rehusarse a creer las verdades de Dios, hermanos, es el primer motivo de la ceguera que ocurre a los hombres. Hebreos 3:12 es claro. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad es un ingrediente esencial para apartarse del Dios vivo, donde no vamos a poder gozar de sus bondades. Este Hebreos 3:12, recordemos que hace referencia a esa generación que salió de Egipto y que no entró al reposo de la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Por qué no entró? Por su incredulidad. Tito 1:15 y 16 nos enseña que la incredulidad corrompe la mente y la conciencia. Nos volvemos rebeldes, abominables, reprobados en cuanto a toda buena obra. Versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Pablo no se paró delante de una audiencia para predicar acerca de sí mismo. Él no se paraba delante de la multitud y se echaba flores. Él sabía que él no era importante. Su enfoque no era él. Jesús era el enfoque. Jesús es el enfoque, hermanos. Pablo tenía eso claro y por eso pudo decir contundentemente, no nos predicamos a nosotros mismos. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Vasos de barro se refiere a nuestro cuerpo. Cuando Pablo nos considera como vasos de barro, no está menospreciando el cuerpo, ni considerándolo como un mero recipiente que puede contener algo. En vez de eso, Pablo compara el valor que Dios nos da,
que siendo tan frágiles como un vaso de barro, nos eligió para poner dentro de nosotros ese tesoro, esa luz, esa gloria. Recordar que ese tesoro es la grandeza del Evangelio de Cristo Jesús. Y vemos, hermanos, cómo el Señor nos ama y nos ama en grande y cree en nosotros, porque siendo tan frágiles, que nos podemos romper tan fácilmente, confía en nosotros y deposita su tesoro. Ese evangelio grande, ese evangelio transformador. Y así poder dar la gloria a Él. Versículos 8 al 18. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. La idea que se nos muestra aquí es la de perseguidos. Pablo era un hombre buscado, perseguido, juzgado, rechazado, maltratado. ¿Debido a qué? Debido a sus convicciones, debido a lo que él creía, debido a lo que él profesaba que era Cristo Jesús. Hermanos, en pocas palabras, muchas personas no querían al apóstol, lo detestaban y lo que buscaban era su muerte. Hechos 23:12. Se nos dice que hubo hombres que conspiraron en no comer, en no beber, hasta que hubieran asesinado a Pablo. O sea que Pablo sabía lo que era ser perseguido. El vivir como una persona perseguida, como una persona acechada, asediada, buscada, a sabiendas de que no te quieren. Hermanos, eso genera un estrés. Eso genera tristeza. Saber que no me quieren genera tristeza. Pero Pablo no estaba angustiado. Pablo no estaba desesperado. Pablo no se sentía desamparado y menos destruido. Este apóstol, a pesar de esas situaciones adversas, servía al Señor de una forma gloriosa. Pablo conocía el poder, Pablo conocía la victoria de Jesús en su vida. ¿Por qué? Porque él estaba continuamente en situaciones adversas, difíciles, en donde solo el poder y la victoria de Jesús podían llenar su necesidad. De los versículos 13 al 15, vemos la fe de Pablo en el Señor. Tener en cuenta que la fe crea el testimonio. Pablo en verdad creía que Dios tenía un propósito en sus padecimientos. Por lo tanto, él no titubeaba al hablar acerca de ello. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Pablo sabía esto, por lo tanto nunca se desesperaba en sus padecimientos. Cada prueba como de muerte solo era el preludio, la entrada, el principio de la resurrección. Pablo todo esto lo soportaba por amor al Señor, por amor a los demás, para darle la gloria a Dios. Por eso, hermanos, la invitación es clara, a no desmayar, a que no miremos el hombre exterior, ese hombre que se desgasta día a día, sino el interno, que se renueva día a día, y que esa leve tribulación es pasajera, es momentánea. Esta leve tribulación. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra tribulación es leve y no pesada? Porque aún lo peor de ella, comparado con la eternidad, es momentánea, es leve. Hermano, es como si pusiéramos nuestras aflicciones en un lado de la balanza y en el otro lado el peso de gloria. Y vamos a ver que tenemos una leve tribulación. No miremos las cosas externas. Pablo no se detenía a mirar ese leve sufrimiento. Pablo miraba más allá. Pablo miraba las cosas que no se ven, las cosas que son eternas. Ahí es donde vamos a ver, ahí es donde vamos a apreciar el eterno peso de gloria. Oremos. Amado Rey, gracias Señor te damos en esta mañana por
por este tiempo, Señor, corto tiempo, pero donde hemos aprendido, Señor, muchos puntos que tenemos que poner en práctica, Señor, donde nos has mostrado que un verdadero discípulo no debe desmayar, Señor. Somos soldados, somos guerreros, que un verdadero discípulo no engaña, que un verdadero discípulo no se da por vencido. Este era tu apóstol, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos tener el carácter de Pablo, que nos alejemos, Señor, que debemos alejarnos de acciones que no te agraden, Señor, de acciones vergonzosas delante de tu presencia, delante de los demás, Señor. Te pido en esta mañana, Señor, que nos ayudes a caminar en la verdad, a que esas pruebas y aflicciones, Señor, que nos vienen en esta vida son temporales, son pequeñas, Señor, comparada con todas las bendiciones que nos tienes preparadas, Señor, en la eternidad. Que tengamos muy claro que el enfoque eres tú, Señor, y no el hombre. Que esa incredulidad que muchas veces manejamos nos hace incapaces de ver, Señor, que tú eres la luz, que somos frágiles como vasijas de barro, pero que a ti no te importa eso. Por el contrario, nos das un uso, Señor, para poder llevar tu gran tesoro, tu evangelio, Señor. Ayúdanos a verdaderamente que podamos comprender, que podamos dimensionar, Señor, esa gran responsabilidad que nos has dado. Amado Rey, todo esto te lo agradecemos, Señor, en el nombre de tu precioso Hijo. Amén y amén. Bendecido día para todos, hermanos.